En la naturaleza hay una constante lucha de supervivencia. Según el naturalista Darwin, padre de la evolución, el más apto sobrevive bajo la presión de la selección natural, una fuerza evolutiva, lo cual está estrechamente relacionado tanto con el ambiente como la capacidad de los individuos. Durante millones de años, los animales se han adaptado y han desarrollado un arsenal de armas letales para cazar, defenderse y atacar. En la defensa animal se usan dientes, garras, cuernos, electricidad, picaduras, camuflaje, olores y veneno con un efecto devastador. El camuflaje es un tipo de adaptación evolutiva donde se puede engañar a los sentidos de otros animales que conviven en el mismo hábitat, induciendo en ellos una determinada conducta. Los casos más conocidos afectan a la percepción visual, pero también pueden afectar a la percepción auditiva, olfativa o táctil. Ha engañado por completo a este buscador. Para entender mejor este concepto, debemos diferenciar entre mimetismo y camuflaje. El mimetismo es una habilidad que ciertos seres vivos poseen para asemejarse a otros organismos con los que no guarda alguna relación, y el camuflaje es la habilidad de ciertos seres vivos para asemejarse a su propio entorno para obtener alguna ventaja funcional. Según Winhart en el 96, el mimetismo es un método de defensa en el cual un individuo de una especie se parece a otro u otros, con el fin de advertir o engañar a los depredadores. Este fenómeno solo ocurre en la naturaleza cuando una especie ha existido en un sitio el tiempo suficiente para adaptarse a una región y a las especies con las que cohabita. Normalmente esto ocurre debido a una convergencia evolutiva. Para que consideremos que un animal se mimetiza, debemos tener en cuenta ciertas reglas. El imitador debe vivir en la misma región que el modelo, con lo cual aumenta la probabilidad de que a ambos les corresponda un enemigo en común. El imitador es más indefenso o al menos saca ventajas de su semejanza con el modelo. Los imitadores son más escasos en número de individuos que los modelos respectivos. Los imitadores se apartan del tipo normal de su especie por caracteres muy aparentes que lo acercan al animal copiado. Habiendo abordado un poco qué es el mimetismo, vamos a profundizar sobre el camuflaje. Como ya habíamos mencionado, la mayoría de animales tienen enemigos y que para sobrevivir tienen que defenderse. El uso de la coloración y diseños para fingir y ocultarse lo denominamos camuflaje. Muchos animales utilizan el camuflaje para sobrevivir, como los depredadores. Estos animales, para cazar a sus presas, lo hacen acercándose a sus presas lentamente sin que estos los detecten, y las presas lo utilizan para esconderse de sus depredadores. Podemos identificar el camuflaje en la naturaleza en varias formas. Algunos animales tienen diseños de colores permanentes que les ayudan a esconderse, otros que cambian con las estaciones y según la superficie, además en diferentes etapas de la vida. Vamos a ver diferentes ejemplos. El oso polar es un gran ejemplo de este tipo de camuflaje, ya que su pelaje se mezcla muy bien con su ambiente de nieve, es menos visible y puede acercarse a escondidas a las focas, morsas y otros animales de los que se alimenta. Esta coloración es muy común en la naturaleza. Muchos animales de desierto poseen tonalidades de arena como serpientes, lagartos y zorros. Varios insectos de tonos verdes se mezclan con las plantas donde viven y se alimentan. Los leones combinan su color de secos prados
en las planicies africanas donde viven. Otros grandes felinos con diseños en su pelaje de colores, como los leopardos, guepardos y tigres, se mezclan con la luz y la oscuridad de sus hogares en la selva. Pero hay casos en los que cambian las estaciones, y algunos animales que viven en climas fríos cambian el color de su pelaje con ellas, como las liebres árticas y los zorros árticos. Estos tienen un pelaje pardo en el verano y uno blanco en el invierno. Esto les ayuda a ocultarse durante todo el año. El cambio de color. El más reconocido por todos nosotros es el camaleón. Muchos pensamos que el camaleón cambia el color para esconderse, pero en realidad lo hace para demostrar los cambios de ánimo a otros camaleones. Y ya que sus coloraciones son verdes, marrones y grises, le ayudan a ocultarse bien en la naturaleza. El pulpo también es conocido por su capacidad de cambiar de color. Puede cambiar tanto el color como la textura de su piel. Cuando un pulpo se mueve sobre una roca, cambia de color para hacer juego con la roca, y también su piel se hace rugosa para asemejarse a la roca. Unos animales tienen diseños camuflados cuando son jóvenes, pero pierden esos diseños cuando son suficientemente grandes y fuertes para eludir a sus enemigos. Cuando son jóvenes, sus padres tienen que dejarlos solos para ir por comida. Están camuflados, tienen menos posibilidad de ser devorados. Un ejemplo de este tipo de camuflaje es el ciervo recién nacido. Su pelaje moteado lo esconde entre los pastales, y esto ocurre también con tapires y jabalíes salvajes. Algunos animales incluso se encuentran camuflados antes de nacer. Es el caso de las aves que anidan en el suelo, pues sus huevos corren riesgo de ser robados. Los huevos de los treros son de color de las piedras de las playas donde viven, para evitar que sean depredados. Mimetismo. De los numerosos fenómenos de la historia natural se encuentra el mimetismo, que se refiere a la semejanza que un animal puede tener frente a otro, siendo y actuando como un mecanismo de defensa o incluso de cacería entre las especies. El mimetismo batesiano se nombró en honor a Henry Walter Bates, un científico británico que estudió el mimetismo de mariposas del Amazonas durante la mitad y finales del siglo XIX. El mimetismo batesiano se refiere a dos o más especies que son similares en apariencia, pero solo una de ellas está armada con espinas, aguijones, químicos tóxicos, entre otros mecanismos de defensa. Su doble aparente carece de estos rasgos. La segunda especie no tiene otra defensa más que el parecido a la especie de sabor desagradable, lo que le confiere protección contra ciertos depredadores, ya que estos asocian el parecido con cierta mala experiencia. Ejemplo del mimetismo batesiano son algunas especies de mariposas que imitan a la mariposa tóxica Heliconia. Otra imitación fascinante es la de la mariposa no tóxica, el Papilio memon, de Indonesia. Cada mariposa hembra, a pesar de su coloración, puede producir una o más formas diferentes de hembras que imitan a cualquiera de las otras especies de mariposas con sabor desagradable. El mimetismo batesiano también existe en las serpientes venenosas coralillo y en la inofensiva falsa coral. Ambas serpientes tienen bandas alternadas de colores amarillos, rojo y negro, causando que los posibles depredadores las eviten. Mimetismo mulleriano. Se nombró de esta manera debido a Fritz Müller, un zoólogo alemán que trabajó en el Amazonas tras décadas después que Bates. Esta forma de mimetismo se refiere a dos especies no comestibles que se imitan mutuamente y que poseen una coloración vistosa de advertencia, también conocida como coloración aposomática. De este modo, los imitadores comparten los beneficios de la coloración, debido a que el depredador reconoce el color de un grupo de sabor desagradable después de haber tenido una mala experiencia. Puesto que varias especies tienen la misma apariencia para el depredador, la pérdida de vida de las presas se distribuye sobre varias especies, lo que reduce el impacto que existiría sobre una sola especie. La rana flecha venenosa de Sudamérica y las ranas mantela de Madagascar son ejemplos de animales con colores brillantes, marcas negras y composición tóxica. El mimetismo mulleriano. Tanto el camuflaje como el mimetismo son estrategias que aumentan el fitness. No, espera, no es ese fitness que te imaginas, con dietas saludables e ir al gimnasio. No, el fitness es medido por la capacidad de sobrevivir y reproducción de los organismos, que como ya vimos, el camuflaje como el mimetismo representa una gran ventaja para esta tarea, tanto que el humano se le copia. El ser humano aprende de la naturaleza el arte del camuflaje y el mimetismo, aplicando en su cotidianidad algunas de las técnicas que ésta le proporciona. Por ejemplo, el camuflaje artístico en la guerra. Durante la Primera Guerra Mundial se probaron varias técnicas de camuflaje bélico. Una de ellas era el cubismo, utilizado por los británicos y los estadounidenses para proteger los barcos de la amenaza a los nuevos submarinos alemanes, U-Boot.
Al ser el camuflaje el arte del disfraz, de lo irreconocible y lo imperceptible, este encontró su máxima expresión en el Desley Painting o Resli Desley, una técnica pictórica aplicada desde los diseños cubistas, el arte del momento, para romper las líneas de los barcos en el mar. Además de barcos, el camuflaje abarcó uniformes y aviones, también las armas. Se empezaron a pintar con rayas como las de las cebras. De estos hechos se derivan los diseños de trajes militares de franjas con formas irregulares y de diferentes tonalidades como ocre, verde, castaño, amarillo y negro. Algunos trajes se usan según el ambiente y manejan tonalidades y texturas. Algunos pueden ser usados en el desierto, en el bosque, en ambientes mohosos o en el Ártico. Otro ejemplo de cómo el ser humano utiliza el camuflaje es el body art o el arte corporal, un estilo del arte conceptual que puede ser expresado de muchas formas. Se trabaja con el cuerpo como material plástico, se pinta, se calca, se ensucia, se cubre, se retuerce. El cuerpo es el lienzo o el molde del trabajo artístico. A veces son tan perfectas estas obras que es difícil identificar los cuerpos. Ahora sí, adivina dónde están las personas.